Salte. Vale, me vale. Ok, bueno, Alondra, salte del salón, no se puede comer en clase. ¿Qué? No lo escuché. Que te salgas del ¿Grabó? salón, ¿Qué? no puedes comer en clase. No estoy comiendo. ¿Me ve comiendo? Pues no. No, está. Ok, vamos a iniciar. La semana pasada o la clase pasada vimos, vimos específicamente la eutanasia, ¿no? Que era, pues, la inducción de la muerte consentida, o sea, el individuo consciente, ¿no? La culminación de su vida a través de, pues, normalmente es una inyección, o específicamente es una inyección, pero es consentida porque él ya tomó esa decisión y las leyes hacen respetar esa decisión. Lo decíamos que eso es en países desarrollados, a lo mejor en México todavía no existe alguna ley que valore esa parte. Pero en México no existe, pero en otros países sí. Entonces, por eso hablar de eutanasia en México, pues es como de cierta manera como un tabú, porque no existe, vaya, ¿no? Es como hablar de mujeres buenas, pues no existe, entonces es un tabú, nada, no se crean. ¿Qué? De hombres fieles. No Que los existe. hombres somos buenos, pues eso sí existe, por supuesto. Ay, qué rica la paragüita de la Laura. Te prometo tarea. Ah, Ok, bueno, entonces les decía, Estás comiendo me gusta a mí. esto de la eutanasia A ella, profe. nos lleva a otro tema que es importantísimo, que es la tanatología. Y bueno, ¿alguien me podría decir qué piensan o qué es definir qué es la tanatología? Los que ayudan a los adultos mayores a tener un fin feliz. ¿O cómo era usted dijo la clase pasada o así? Ok, sí, que es la muerte, se me fue el nombre también. Bueno, más o menos, no específicamente, la tanatología no es exclusivo del adulto mayor, la tanatología es en general, ¿no? Pero sí, la tanatología se utiliza mucho con el adulto mayor, pero también con la familia. ¿Por qué? Porque la tanatología se va a definir como, se va a definir específicamente como una ciencia encargada de encontrarle sentido al proceso de muerte, pero también al proceso de duelo que sigue después de la muerte. Es decir, el tanatólogo es un especialista en trabajar el proceso previo y posterior a la muerte, o sea, previo para la persona que va a morir. Puede trabajar, su paciente puede ser la persona que va a morir y trabaja el proceso previo a la muerte, ¿no? La aceptación. La palabra que hablábamos en Londres es el bien morir, ¿ok? Pero también el tanatólogo trabaja con la familia, o sea, la familia es también parte crucial del trabajo que realizaría el tanatólogo, porque al final de cuentas la persona, el adulto mayor, si lo ponemos en esa cancha, vaya, muere y ya, pero la familia se queda y muchas de ellas se queda con un pesar, ¿no? También va a depender el tipo de muerte y todo eso, pero bueno, eso lo vamos a abordar un poquito adelante. Recordemos, y se los decía en la clase pasada, que la muerte pues es un proceso difícil, ¿no? Es un proceso complejo porque específicamente menos los adultos, o sea, de los infantes a los adultos, pues nadie quiere morir. Quizás el adulto mayor de repente ya está en una situación tan compleja que sí quiere morir, pero normalmente no queremos morir. Entonces, cuando llega ese suceso, pues se vuelve muy complejo, lastimoso y deja a los deudos, es decir, a las personas que le sobreviven al difunto, puede ser que lo dejen en un problema, puede ser ese problema psicológico, entre otros, ¿no? Sin contar los económicos, los sociales, etcétera, ¿no? La parte emocional es la que en muchos casos duele y descompone el proceso de vida normal. Entonces, la tanatología proviene de los vocablos
tánatos y logos. Tánatos, que es la muerte, o también conocido como impulsos de muerte. Y logos, pues ya saben, ¿no? Es como estudio, como ciencia, es el tratado de. Entonces, en pocas palabras, tánatos y logos es el estudio de la muerte. Entonces, la tanatología es una ciencia, así como la psicología es una ciencia, la tanatología es una ciencia también que tiene un proceso de estudios del proceso de muerte, del duelo, las situaciones que se dan previos a la muerte y posterior a la peri y post a la muerte. Entonces, bueno, como vemos, la tanatología es un proceso, es una ciencia que entonces merece la atención específica de esta clase. Y bueno, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Ok. ¿Sí, Germán? sí, Sí, ok, perfecto. Bueno, la tanatología se basa principalmente en 3 puntos, ¿no? Uno, que es la parte humanista, es decir, su sustento científico se lo da la parte humanista, ¿ok? Aunque muchos autores hablan que también el conductismo le ayuda o le aporta para que pueda ser catalogado como una disciplina, como una ciencia, pero específicamente por el sentido de la tanatología se basa en la parte humanista. Pero ojo, también se basa en la religión. ¿Se acuerdan que la clase pasada hacíamos una pregunta con respecto a la religión y ustedes creo que bastante coherentemente contestaron que en algunos casos puede ser útil la religión para llevar a cabo el proceso, ¿no? de atención del adulto mayor o en este caso de las personas que vuelven al adulto mayor previo a la muerte? Entonces la religión también puede ser clave, no porque lleve la religión un pastor, ¿no? Sino que la persona es creyente, adepta a una religión, puede servir para llevar a cabo el proceso. Y sobre todo, otro punto que abarca la parte de la tanatología es la parte espiritual. Pero ojo, lo espiritual no es exclusivamente religión. Lo espiritual es que haya una especie de equilibrio entre lo que piensas, lo que sientes y lo que actúas. Hay personas que dicen, no, yo me voy a morir cuando me tenga que morir. Realmente no queremos morir, lo decimos de dientes para afuera, ¿no? Cuando el paciente está en el proceso de que ya está desahuciado y va a morir, pues obviamente nadie quiere morir. Por eso cuando a alguien lo diagnostican con cáncer, se le cierra el mundo, se le acaba el mundo y se afecta de maneras, su salud se ve comprometida, porque nadie está preparado, por más que lo hablemos como sociedad de que algún día nos vamos a morir. Y ya no yo fumo porque de todas maneras de algo nos vamos a morir. Yo tomo porque de algo nos vamos a morir. La realidad es que nadie se quiere morir. Entonces, no estamos preparados para eso. Cuando se lleva a cabo ese proceso donde la tanatología interviene para el proceso del bien morir, la parte espiritual es que hay una congruencia en eso, en que no me quiero morir, pero sin embargo es un proceso natural y me va a llegar porque la enfermedad, porque esto, y al final de cuentas no me gusta, no dejo de sentirme mal. Por lo menos ya hay una aceptación, me explico, hay un manejo de las emociones. Esa es la parte de la tanatología, no es que digas, me voy a morir y ya no pasa nada, no siento nada. No, por supuesto que va a sentir algo el paciente, ¿no? Pero sin embargo, logra manejar el aspecto emocional para esa parte. Sí queda claro esta parte del bagaje con el que cuenta la tanatología, la parte humanista, en algunos casos pues, se habla de la conductista, la religiosa y la espiritual. Sí. Sí. Ok. La parte espiritual es muy común que utilice el psicólogo con el paciente, sobre todo con el paciente oncológico, o sea, el que tiene cáncer. Porque la parte espiritual, repito, no es la religiosa, o sea, no es decir, Dios dejo en tus manos, no, eso es la religiosa. Si el paciente cree, es un buen sustento, por supuesto. La parte espiritual es el poder compartir, el poder hablar, el que haya congruencia entre lo que pienso, lo que siento y cómo actúo, el poder, el poder manejar mis emociones, o sea, esa es la parte espiritual, ¿no? Y el psicólogo que trabaja mucho la parte o con pacientes oncológicos, eso es una herramienta invaluable. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda?
Ok, No, ¿cuál creen ustedes que sea el objetivo de la tanatología? ¿Cuál será el objetivo de la tanatología? mm, Laura, Ay, presente. Oye, mamá, dinero para el almuerzo. Germán, ¿qué, algo decías? Pues el objetivo es ayudar al paciente y a los familiares a adaptarse al proceso de muerte. Ok, vale, muy bien. Perfecto, muy bien, Germán. Laura, Se fue la Pues luz iba de a mi decir casa. eso, de que te preparan, pues a todos como los seres queridos, cercanos de la persona a trabajar con eso, pues con lo de la muerte y así el duelo. ujú, ok. Lizzy, ¿tú algo que quieras comentar? yo pienso que la ¿cómo? Tanatología. Tanatología, ajá, se centra en la calidad de vida del enfermo, los enfermos. Yo pienso. Ujú, ok, vale, muy bien, muy bien. Sí, efectivamente, creo que todos aportaron menos Alondra porque creo que entró otra vez o se le fue la luz, no sé qué le pasó, ¿no? No hay luz. Ok, bueno, como bien decían, la tanatología tiene como objetivo primordial disminuir el sufrimiento físico y psicológico de los enfermos terminales. O sea, podríamos decir, a ver, un tanatólogo puede disminuir el sufrimiento físico. Pues suena como que raro, ¿no? Como que, caray, eso no lo haría el enfermero, el doctor, la medicina, qué sé yo. Bueno, la tanatología ayuda porque obviamente cuando se disminuye el sufrimiento psicológico, no quiere decir que lo quitas, ¿no? Lo eliminas, porque sabemos que siempre va a haber esa parte del pesar. Pero cuando logras ser congruente, logras manejar esas emociones, también tu estado de salud físico lo resiente. Lo resiente. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se fijan que una persona feliz o una persona que sonríe, una persona que ríe, genera hormonas, por ejemplo, las endorfinas, serotonina, endorfinas, etcétera, que lo hace que su sistema inmunológico se fortalezca, ¿ok? Entonces, también el tanatólogo ayuda de cierta manera a eso, o sea, no es como hacerlo feliz para que mejore, no, ya sabemos que va a morir porque tiene una enfermedad terminal, pero al menos la calidad de vida mejora debido a que disminuye el sufrimiento físico, pero también disminuye el sufrimiento psicológico. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. No, Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, la tanatología, ¿alguien sabe cuáles son los cuidados paliativos? ¿Alguna vez han escuchado eso de los cuidados paliativos? ¿No? ¿Nadie? no. Bueno, ok, no se preocupen. Los cuidados paliativos, según la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, los define como los cuidados, como los cuidados activos que se le dan al paciente en el momento en que su enfermedad no responde a las medidas curativas. Es decir, que el paciente quizás ya se encuentra en un estado en el que ya el medicamento, el tratamiento que le están dando, ya no le funciona. O sea, por ejemplo, a lo mejor una persona con cáncer, pues se le da un tratamiento y quizás llegó el momento en que ya ese tratamiento ya no está haciendo la labor de que se espera. O sea, ya no está, en pocas palabras, curando al paciente.
Por lo tanto, se le dan cuidados paliativos, que es el cuidado activo. Es decir, por ejemplo, cuidado activo es la atención que se le da, la atención médica que se le da al paciente y que, por ejemplo, dices, pues ya no responde al tratamiento del cáncer, pero a lo mejor se le da un tratamiento para mejorar su sistema inmunológico. De todas maneras va a morir, pero se busca generar pues que postergar un poco el proceso de muerte, o sea, de mejorar un poquito de cierta manera la calidad de vida. Eso es a través de los cuidados paliativos, pero los cuidados paliativos también son, por ejemplo, cuando llega el enfermero o la enfermera y hace que el paciente estire un poco los pies, lo mueve en posición de la cama, le da ciertas vitaminas, qué sé yo. Esos también son cuidados paliativos. Recuerden que el adulto mayor, cuando ya está, digamos, en el lecho de muerte, ya está encamado, ya no se puede mover, son propensos a desarrollar heridas de presión. Las heridas de presión, ¿se acuerdan cuáles eran? ¿No se acuerdan cuáles eran las heridas de presión? Son las que cuando pasas mucho tiempo en la cama te generan como llagas, ¿no? Ah, sí. El adulto mayor, acuérdense que cuando pasa mucho tiempo en la cama, sobre todo, por ejemplo, en Mazatlán, Sinaloa, bendito calor, pues suda el paciente. Entonces, la presión de la cama, el colchón, la cama con la piel, más la humedad propia del sudor y eso, son propensos a que generen esas llagas, esas como ampollitas, esas heridas, que si le sumas al calor más el sudor, hacen que se infecten. Entonces esas heridas son cada vez más difíciles de tratar, ¿no? Entonces también son dolorosas para el paciente. Por tal motivo, el enfermero o el encargado da esos cuidados paliativos, que son como alternativas para mejorar un poquito las condiciones del paciente. Entonces, por lo tanto, la tanatología alude también a todo lo relacionado con los cuidados paliativos. Cuidados al final de la vida, la eutanasia, las visiones culturales abordadas desde la antropología social. O sea, la tanatología, en pocas palabras, también es parte o echa mano de los cuidados paliativos para esas personas que están en una etapa ya terminal. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Vamos bien? No, Sí, vamos bien. así. Laura lleva 3 paletas diferentes. Ya le vi una paleta blanca, ahora le veo una roja y hace ratito traía una como tipo lilita. Pues, ¿cuántas paletas te has comido, oye? No, Mario, está pero no mentiroso. No es cierto, he visto por lo menos 2 colores diferentes, blanca, lila y no sé si la que traes ahorita es roja. Pues sí, porque era para agüitas y tenía afuera la cremita. Sí, cómo no. Sin albur. Ah. ¿Saben Adiós, bye. ¿Saben de qué tengo antojo desde hace muchos días? De un De- elote. No, bueno, sí, también de hecho de un elote. Pero Con mocos verdes. tengo antojo de un pan de elote de esos que llevó hace años Lizzy. Lo voy a Que llevar no- a Villa Que nunca Unión. más volvió a llevar. Voy a ir a Ya venderle no a nos Villa quiso Unión. llevar, profe. Sí, trae a vender, en serio que sí te compro. No sé dónde No, vive. ¿qué va a decir? Pues si compra, dice. En la plazuela puedes llegar y ya ahí te compro. Ahí en la esquina. Hasta una casa. Ahí en la parada del camión, ahí. Pero con cubrebocas, Licien. Sí, Lizzy, ¿no? Yeah. Y tienes que traer guantes porque pues así vas a agarrar el pan. Bueno, Ajá. ok. Vamos ahora con continuamos con la tanatología y específicamente las acciones ante la muerte. O sea, ¿cómo actúa la tanatología ante la muerte? Primero, es el sufrimiento psicológico. Entonces, el tanatólogo
tiene que darle prioridad al sufrimiento que tiene, en este caso específicamente el paciente, que es el sufrimiento psicológico. ¿Cuál es el sufrimiento psicológico? Una persona que va a morir, si lo desea, si desea la muerte, pues quizás ya preparó su muerte, ya hizo un testamento, ya se despidió de las personas, y bueno, quizás ahí ya no es tanto un sufrimiento psicológico, o sea, sí hay, pero quizás ya no de manera tan contundente, ¿no? Tan fuerte, vaya. Pero cuando una persona no está preparada para la muerte, o sea, a lo mejor un adulto mayor dice, yo no me quiero morir todavía, yo todavía quiero conocer más a mis nietos, quiero hablar, no sé, tantas cosas. Él no está preparado para la muerte, entonces vive un sufrimiento psicológico. El sufrimiento psicológico puede ser desde la forma en que van a ser sin mí, fulanito, hijo, hija, depende todavía de mí, yo soy el que le doy de comer a mis nietos, mis mascotas, mis pájaros, mis pericos, mis perritos, qué sé yo, qué van a hacer, quién los va a cuidar, si yo no estoy ya nadie los va a alimentar. Eso lo lleva a lo que es el sufrimiento psicológico, o sea, es como la resistencia a que no me puedo morir porque hay muchas cosas todavía pendientes que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, eso es cuando la persona no está preparada para la muerte. Quizás la persona que ya se preparó para la muerte ya hizo toda esa parte, incluso hasta despedirse. La persona que no está preparada, pues obviamente va a tener ese pesar psicológico, esa parte emocional en la que aún no está preparado. Entonces, el tanatólogo trabaja esa parte, ¿no? A través de una serie de pasos, el despedirse, el delegar responsabilidades. Cuando yo no esté, tú hazme el favor, encárgate de mis animalitos. Cuando yo no esté, por favor, cuida a los niños, no los dejes salir tanto a la calle. O sea, los encargos que esta persona tenga que hacer para, digamos, emocionalmente estar tranquila. No va a dejar de sufrir, por supuesto, pero por lo menos emocionalmente va a estar tranquilo. ¿Sí me explico con esta parte? Sí. Sí. ¿Sí? Ok, Germán, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Bueno, siguiente acción es la atención a las relaciones significativas. Está Laura. La atención a las relaciones significativas. ¿Qué quiere decir? Que acuérdense que la persona que va a morir, y sabe que va a morir, por supuesto, tiene relaciones. ¿Cuáles son las significativas? A lo mejor su pareja, hijos, padres, familiares cercanos, amigos, etcétera. Eso es quizás en gran medida parte de lo que le cuesta trabajo a la persona en el bien morir. O sea, es cómo los voy a dejar, me van a extrañar, qué van a hacer sin mí, o sea, tantas cosas que pueden generar. Entonces, el tanatólogo hace que el individuo logre desengancharse de esas relaciones, o sea, que pueda ya por fin dar el paso en el que rompe el vínculo con esas relaciones. Por romper el vínculo no me refiero a que ya no le importe y ya le vale que eso a las demás personas, no, me refiero a que ya no son tan, vaya, ya logró hacer los pasos necesarios para poder desprenderse emocionalmente en ese sentido, o sea, digamos, irse tranquilo. ¿Cuál puede ser? Que ya se despidió de sus amigos, por ejemplo. ¿Ok? Esa es una forma, que ya pidió disculpas por algo que le pudo haber hecho una persona, o que ya disculpó, perdonó por algo que pudo haber hecho otra persona hacia esa persona. A eso se refiere con las relaciones significativas, ¿me explico? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Bueno, siguiente acción es el sufrimiento espiritual. El sufrimiento espiritual pues va de la mano con eso, en el que no hay congruencia con las demás. Yo estoy tranquilo para morir, pero estoy llore y llore todos los días, ¿no? Entonces es porque no lo has aceptado de cierta manera, no has aceptado eso. Entonces la parte espiritual también es como, bueno, dejé algo en la sociedad, dejé algo en mi familia, dejé bienes, dejé una buena relación, voy a dejar un buen recuerdo para mi familia. Entonces, de cierta manera, aporta o apoya para eso, para el bien morir. ¿Ok? ¿Sí, vamos bien? Sí. Sí, ok. Siguiente es atención a las últimas voluntades. Es decir, cuando ya
el paciente, la persona que va a morir, pues ya cumple sus últimas voluntades, ¿no? Las últimas voluntades van desde comunicación, desde perdones, hasta incluso comer, ¿no? Una de mis últimas voluntades, pues es comerme unos tostilocos, ¿no? Con chamoy. Entonces, bueno, ya con eso me siento tranquilo. Otra es conocer al niño, no sé, que traigan a mi perro aquí al hospital y poderlo abrazar y despedirme. Eso, a eso se refiere, ¿no? Con las últimas voluntades. Y por último, los aspectos legales. Muchas veces, o gran parte de los adultos mayores, una de sus preocupaciones, fíjense, es la cuestión legal. ¿Cómo es esto de la cuestión legal? Es que dejaron problemas, por ejemplo, que no hay escrituras en las casas, en las propiedades, que no hay un testamento, que el adulto mayor dice, esta casa se la voy a dejar a mi hijo mayor porque fue el que me cuidó. Pero resulta que no hay papeles, entonces ya los hijos antes de que mueran ya están peleando la propiedad. Entonces, pues eso de cierta manera no deja que la persona que va a morir, en este caso el adulto mayor, pueda estar ya tranquilo, ¿no? Entonces también las cuestiones legales son parte importante, ¿ok? ¿Qué haces, Alondra? Nada, profe, escuchándolo. Ok, bueno, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces, en resumidas consecuencias, el tanatólogo o la persona que es especialista en tanatología, lo que hace es ayudar, ¿no? Ayudar a la persona al bien morir, a que logre dar ese paso en el que pueda morir de manera digna. En pocas palabras, todo lo que envuelve al bien morir, ¿no? Específicamente la muerte digna. Pero también el tanatólogo ayuda a la familia. O sea, una cosa es la persona, el paciente que está en el proceso de muerte, y otra cosa es la familia que a lo mejor no están preparados. Porque, ojo, hasta ahorita hemos hablado mucho del proceso, ¿no? Cuando la persona tiene una enfermedad, cuando el adulto mayor ya vivió 80, 90 años y ya se está preparando para morir. Pero también hay muertes que llegan espontáneas. O sea, a la familia a lo mejor cuando tiene un familiar que lleva mucho tiempo enfermo y que sabe que va a morir, le va a doler, por supuesto. Pero vive todo el proceso y muere y dices, bueno, ya es parte de... Pero cuando la muerte no es esperada, es todavía más doloroso y difícil de superar para la familia. Ahí también es parte importante el tanatólogo. Por ejemplo, me ha tocado conocer a personas que viven algún tipo de enfermedad terminal y que cuando mueren, la familia, o sea, los deudos, dicen, ya están en un mejor lugar, ¿no? Lo usan como para no sentirse tan mal, ya está en un mejor lugar, ya no sufren, estaba sufriendo mucho, ya descansó, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso de cierta manera lo reconforta con saber que su familiar ya está en un mejor lugar, ya no está sufriendo, ya está tranquilo, ya murió dormido, etcétera, ¿no? Reconforta a la familia. Y el tanatólogo hace su chamba en base a eso, está bien. Pero ¿qué pasa cuando a lo mejor para la familia tiene a un joven, no sé, de 27 años, ese joven se accidenta y muere. Entonces, para la familia, pues obviamente no lo esperaba, es un dolor. Y el tanatólogo también trabajaría con la familia. No trabaja con el paciente, pero trabaja con la familia. ¿En qué? En el proceso del bien, bueno, no del bien morir, sino más bien de poder cruzar el proceso del duelo, ¿no? Que ellos crucen el proceso de duelo de la mejor manera para que puedan pues seguir siendo personas funcionales y que su calidad de vida no se deteriore. Entonces, por eso les digo, no es lo mismo cuando el paciente muere ya de una enfermedad terminal a cuando muere por alguna situación. De hecho, fíjense bien, ustedes como psicólogos cuando trabajan con niños, lo van a comprobar de esta manera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando una pareja se divorcia y hay un niño pequeño? Cuando se divorcian y hay conflictos entre la pareja, mamá, papá, hay pleitos legales, pleitos físicos, mala relación y todo esto.
y el niño vive todo ese proceso, seguramente repercutirá, ¿no? En la parte emocional, en la conducta, en la escuela, en todos los ámbitos donde este niño se desenvuelva. Va a afectar. ¿Qué pasa cuando muchas veces el papá o el papá no se hace cargo del niño? Y el papá va un fin de semana, salud Alondra, el papá va un fin de semana, por así decirlo, el sábado, se lo lleva y de repente ya lo deja el sábado en la tarde, el mismo sábado en la tarde. Y le dice al niño, el próximo sábado voy a venir por ti. Y resulta que ya no se aparece el papá hasta dentro de 2 meses, ¿no? Entonces vuelve a aparecerse hasta dentro de 2 meses y se vuelve a llevar el niño a pasear y todo muy padre. Y le dice, voy a venir por ti el viernes porque al cabo no tienes clases y te voy a llevar a comer. Y resulta que no se vuelve a aparecer hasta dentro de 4 meses el papá. Entonces estamos hablando que la figura paterna se ve de cierta manera, es una figura intermitente, se le llama, figura paterna intermitente porque aparece y desaparece. Eso le causa severos conflictos a la parte emocional del niño. Entonces, puede ser que crezca con resentimiento hacia la figura paterna, ¿no? Mi papá nunca estuvo conmigo, mi papá esto, conflictos con la mamá, etc. Pero ¿qué pasa cuando el papá fallece? Y al niño le dice, tu papá falleció, era una buena persona, te quería mucho, te compraba juguetes, dulces, bla, 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 y le platican las mejores anécdotas. Sí, el niño crece sin una figura paterna, pero la figura paterna es la mejor, ¿no? O sea, mi papá, cuando tuve mi papá, fue una buena persona, fue muy responsable, me compraba, me quería, me paseaba, aunque a lo mejor ni siquiera lo fue, pero la abuelita y la mamá le hablan como ya está muerto. Acuérdense que en México a los muertos los santificamos. Puede morir una persona y de la persona que murió jamás hablamos mal. O de la persona que vive sí podemos decir, el papá es un desgraciado, es un mendigo, ¿no? Pero si muere, no, era muy buena persona, ¿no? Entonces, cuando el papá muere... ¿Y esos cumbiones quién los tiene, profe? Yo creo que Alondra. Para sacar la botella. Yo me imaginé que era Liz y dije, la banda del roble ya está tronando. Ojalá. Bueno, entonces sí me explico a lo que voy, de que el padre intermitente causa más daño que el padre difunto. ¿Me explico? Porque se le manejó al niño de esa manera y el padre intermitente ilusiona, decepciona, después ilusiona y decepciona y así sucesivamente, entonces causa más daños psicológicos que un padre muerto. Entonces, lo mismo pasa con la familia, o sea, cuando el sujeto está en una etapa terminal, pues duele, pero están en el entendido de que es un proceso que lamentablemente va a llegar a ese fin. Pero cuando es una muerte repentina, entonces el dolor se maneja de otra manera y el tanatólogo tiene que trabajar de otra manera. ¿Por qué? Porque pues es una muerte repentina. Y eso obviamente nadie lo espera, entonces causa un sufrimiento pues súper amplio. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien, perfecto. Vamos bien entonces. Cuando ya se sabe, volvemos al adulto mayor, cuando ya se sabe que viene la muerte, el tanatólogo, interactúa con el paciente, ¿no? Con el individuo. Platica, elabora sus diagnósticos, evalúa las herramientas o las estrategias que va a trabajar y hace equipo el tanatólogo con la familia, pero también hace equipo con el médico, por ejemplo, ¿no? Hace equipo con las enfermeras o con todos los especialistas que lo atienden. En algunos casos, fíjense, es tan importante la comunicación entre los especialistas, tanatólogos, médico, familia, enfermeros, etcétera, que cuando no hay esa comunicación a veces se transgiversa y se complica el trabajo con el paciente. ¿Por qué? Porque imagínense que se le está administrando algún tipo de medicamento y ese medicamento genera, por ejemplo, náuseas, mareo y vómito. Pero es el medicamento, ¿ok? Entonces el paciente le dice al tanatólogo, yo creo que ahora sí ya me voy a morir. ¿Por qué? Porque ya siento mareo, náusea y vómito.
Y por ahí yo leí que esas eran causas o que era como síntomas de cuando ya las personas van a morir de, no sé, de cáncer, por ejemplo. ¿Qué hace el tanatólogo ahí? Como que, caray, ¿qué puedo abordar ahí cuando no, pues no sé si eso es verdaderamente síntomas? Entonces, cuando hay una comunicación, por ejemplo, con el médico, los enfermeros, se da cuenta que dicen, no, es muy probable que sean estos síntomas, pero reacciones al medicamento, a fulano medicamento. Entonces, el tanatólogo ya, por ejemplo, hace la aclaración de, no, mira, espérate, tú relájate, tranquilízate, porque el doctor en su informe o el doctor menciona que tú estás tomando tal medicamento y las reacciones a tal medicamento es eso, entonces relájate, o sea, no lo tomes de esa manera. Entonces, ¿me explico? Es diferente cómo se abordaría cuando hay una buena relación, un trabajo en equipo, a cuando no hay una buena relación o un buen trabajo en equipo. ¿Sí me explico? Sí. Alondra, ¿te dormiste o qué? No, profe. Bueno. Ahí está el perro enfadando en la puerta que quiere meterse. Quiere tomarle clase. Déjalo entrar, profe. Ya no se llama Watson, se llama ahora Kelvin. Y mañana se va a llamar Pancho y pasado se va a llamar no sé cómo. No, se va a llama llamar Kelvin. Freud, el perro, Freud. Voy a conseguir otro perro para que sea Kelvin y el otro sea Klein. Mírala. Así como los calzones. Ya ves que son perros boxer. O sea, Kelvin Klein. ¿Qué tal, Siga con la clase mejor, profe. Era un chiste para el hielo. Bueno. Ok, vamos a ver. Quiero pensar que están tomando notas, porque esto va a venir en el examen. Sí, profe, notas mentales. Sí, me imagino. Bueno, ¿cuáles son los tipos de muerte? Bueno, el primer tipo de muerte son las muertes por la pérdida de salud, ¿no? Que eso es cuando se va deteriorando la salud en el paciente. Es muy común en los adultos mayores, pues que obviamente las condiciones físicas, pero también las patologías congénitas y relacionadas a otras enfermedades, pues obviamente disminuyen la calidad de vida. Entonces, la salud se va perdiendo, se va deteriorando. Al deteriorarse, pues lo más lógico es que lo conduzca a la muerte. Entonces, por eso les digo, el tipo de pérdida puede ser por pérdida, el tipo de muerte puede ser por pérdida de salud y que sí afecta, pero al final de cuentas, si lo pudiéramos poner en una balanza, afecta más cuando la muerte es repentina que cuando hay una pérdida de salud, ¿ok? Las siguientes son las pérdidas de un ser querido de manera espontánea, que es el que platicábamos hace ratito, que es cuando el individuo puede aparentemente contar con salud, sucede algo, una situación y pierde la vida. Entonces, eso impacta en mayor medida a los familiares, sobre todo, ¿no? Y bueno, otro tipo de muerte es cuando se pierde la ilusión. Cuando el paciente no quiere morir y sin embargo ve que todo está en contra, y que no nada más en cuanto a su salud, sino que a lo familiar, pierde una ilusión y eso lo hace que sea todavía más propenso a que se lleve a cabo una muerte de manera más rápida, ¿no? Entonces el tanatólogo, pues lo que busca es eso, contrarrestar esos efectos de los tipos de muerte. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, otro es la muerte violenta, que va de la mano con la muerte repentina, ¿no? Es muerte violenta, sucede un hecho violento, termina con la vida de una persona y pues afecta de manera pues fuerte a la familia. Volvemos a lo mismo, o sea, también no es lo mismo cuando la familia pierde a un familiar, valga la redundancia, cuando pierde un familiar por un hecho violento que por un hecho de tránsito, por ejemplo, un accidente, ¿sí? Entonces, cuando pierdes a un familiar por un hecho violento, es otro tipo de proceso de duelo que se vive, o sea, es todavía mucho más impactante. Entonces, volvemos a lo mismo, cuando se muere por el deterioro de la enfermedad, de la salud, por una enfermedad, es duro para la familia. Pero cuando es por un hecho, por ejemplo, repentino,
es todavía más fuerte, pero cuando es un hecho violento, todavía es más fuerte para la familia y es más dañino para la salud emocional. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, va. Ahora, con la misma familia, la familia, ¿cómo va a influir? Si influye en el tipo de muerte, que si es por deterioro de salud, que si es repentina, que si es por un hecho violento, les decimos, obviamente repercute en cómo va a afectar a la familia, pero también depende de otros factores. Por ejemplo, para la familia es quién es la persona que muere y qué papel desempeña. Es decir, no es lo mismo para la familia que muera el cuñado, el primo, que son familiares de segundo término, a que muera uno de primer término, ¿no? O que esté dentro del núcleo. Por ejemplo, no es lo mismo que muera el papá, la mamá, el hermano, a que muera el primo, el cuñado, ¿no? Que pasa ya a ser núcleo de otra familia. Entonces ya son de segundo término. Entonces, depende el tipo o la persona que sea, es cómo va a afectar a la familia. La segunda es los motivos y la forma en que muere. O sea, motivos y formas pues, va de la mano con lo que decíamos hace ratito. Si se deterioró la salud, pues bueno, si fue una muerte repentina, pues eso se vive de otra manera. Un hecho violento, pues sin lugar a dudas, de otra manera. Entonces, por ende, también depende los motivos y la forma en cómo murió el familiar para saber cómo va a impactar a la familia. ¿Ok? Sí. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, ok. Me pondré un poquito de Vaporub y seguimos. Bueno, otro tiene que ver con los valores de la familia, los valores y las creencias. Hay familias que tienen un vínculo tan cercano entre ellos mismos y basados, por ejemplo, a una religión, que a veces la misma religión los lleva a un discernimiento pronto, ¿no? A un duelo que lo cubren pronto. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo manejan como que ha sido llamado por Dios para estar con él, entonces cuando a ellos les toque su turno, pues lo verán allá en el paraíso. Entonces, la parte cultural, pero también la parte religiosa y los valores también tienen mucho que ver en cómo va a afectar la muerte sobre la familia, ¿ok? Hay familias que a lo mejor están tan destruidas que se muere un familiar directo y ni siquiera afecta tanto. ¿Por qué? Porque ni siquiera están unidos, ¿no? Es una familia destruida. Entonces, eso depende también mucho. ¿Vamos bien? Sí. Ok, muy bien. El siguiente, las redes de apoyo. Para la familia tiene mucho que ver las redes de apoyo. Por redes de apoyo me refiero a las personas que están cercanas a la familia. Por ejemplo, muere un familiar por cualquier situación, deterioro de familia, hecho violento o cualquier situación, pero a lo mejor las redes de apoyo es que asisten a grupos sociales, que la familia está unida, que la familia está preparada, que asiste, por ejemplo, a terapia o la familia asiste a terapia. Entonces, esos son redes de apoyo que sin lugar a dudas van a impactar o van a ayudar al impacto que tiene la pérdida del familiar en la propia familia, ¿ok? Y la última es la relación familiar a la enfermedad, en el caso de que hay una enfermedad. Entonces, muchas familias, cuando hay una enfermedad, se separan y termina siendo el adulto mayor, en este caso, atendido por una sola persona, por un miembro de la familia. Entonces, a quien le impacta más es a uno y a los otros de otra manera. ¿Ok? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, ya para cerrar, ya nos queda poquito tiempo. Para cerrar esta parte, me gustaría irles preguntando uno por uno, ¿qué te pareció? Bueno, van a ser dos preguntas. ¿Qué te pareció interesante? ¿Qué te pareció interesante de toda esta plática? ¿Qué te pareció importante? Mándeme. Se escucha cortado. Sí, no se oye bien.
Creí que era mi internet. Qué Yo casualidad, también, pero luego no sé quién habló y lo escuché bien. A usted no se escucha bien. Y ahora no qué se mueve. casualidad que Profe, muévase. cuando voy a preguntar, qué casualidad ¿Qué que pedo? cuando voy a preguntar, Le dio la Ahí que chiripión. le diga a Germán. corta A el Germán internet. se cree todo. Que él le diga y le confirme. Está quieto A usted. ver, Se congeló. Germán, Antártida. Anda en la Antártida. Germán, ¿tú me escuchas? No, nadie la escucha. No, profe. No escucho nada. Ajua. No escuchas nada. Ok, el que me escuche le voy a dar un punto. ¿Qué? Qué barbaridad con eso. No, profe, Bueno. de verdad. Está grabado. Está trabado. Ok, pero no entendieron mi pregunta, ¿verdad? No. ¿No? Ok, se las hago de nuevo. Fácil y sencillo. ¿Qué rescatan de toda esta información? ¿Qué se les hace interesante, vaya, de todo esto? Alondra, tú primero. Yo, porque estoy negra, por eso yo primero. ¿Por qué? Se me hace interesante, pues, la tanatología en sí, pues, cómo una persona puede llegar a ayudar a las demás a pasar por ese proceso que es muy fuerte, tanto para la persona que va a fallecer, tanto como para la familia. Ujú. Ok, muy bien, muy bien. Laura, ¿Por qué yo? También porque ya no soy buena, ¿verdad? Pues lo mismo que la Londra, o sea, como la persona. ¿Se congeló? A la familia. ¿Quién se congeló? Ay, profe, estoy hablando sola. es que se cortó tu audio. Profe, me tiene hablando sola. Hombre, si quiere que participe, que no me cohibo. A ver, te escucho, te escucho. Ahora sí ya me escuchan. ¿Qué te pareció importante e interesante? Otra vez. Por dos, sí. Sí. Otra vez, por favor. Pues, como la persona que hace eso en la tanatología prepara no solamente a la persona que está por fallecer, sino también a los familiares de esa persona. Y ya. O sea, y todos los factores que intervienen pues en eso, porque no solamente es una persona, es todo tanto factores internos como externos los que influyen en persona. Ok, muy bien, gracias. Germán, a ver si te escuchamos. Esto que sí me hizo interesante es que la tanatología ayuda a las personas a disminuir su sufrimiento psicológico ante la muerte, porque a través de la aceptación los enfermos terminales pueden llegar a mejorar su estado de ánimo y prepararse para la muerte, o incluso han habido casos en que algunos pacientes pueden alargar un poco más su periodo de vida gracias a que el tanatólogo hace un buen trabajo. Ok, muy bien, perfecto, muy bien. Excelente. Creo que las tres aportaciones hasta ahorita van muy bien. Lisis salió, no sé si todavía está. Aquí los oigo. Ok. ¿Cuál sería tu conclusión? Sí. Mi conclusión, Ujú. pues, a mí todo me pareció importante porque yo no sabía nada de la tanatología. Y ahora pues sé que eso se encarga de la calidad de vida del enfermo y cómo te ayuda a sobrellevar o elaborar el duelo.
Me oigo cortada. No se escucha. ¿Qué? Nos vemos Es hasta el mañana. profe. Pero no te escuchas bien. Ah, ok. Pues ya terminé, profe. ¿Para qué se traba? Ya no podemos ir. Me ando miando, profe. Profe. Profe, está vivo. Ayuda. No, Si no, algún sí. coordinador ve esto, por favor, que nos ayude con el profe. Pues ya vámonos, plebes. Ya me voy yo. Bu. Mira, anda escribiendo WhatsApp el profe. Sí. Recorta.